Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite estar juntos. Y me da mucho gusto que estén conectados y que estén sirviendo a Dios, alabando a Dios. Y hermanos, hoy quiero dar un mensaje de parte del Señor que Él me compartió en estos días. Yo le preguntaba, ¿qué vamos hoy a predicar, Padre? Y Él me hablaba sobre abandonarlo a Él. El tema que hoy les voy a predicar se llama Abandonando a Dios. Sí, y a mí se me hace pues fuerte el mensaje, porque sí, abandonar a Dios, qué triste y qué difícil es abandonar a Dios. Quiero llevaros a 2 Crónicas 12:1, donde dice la palabra de Dios: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Sí? Yo quiero recordarles, hermanos, que Roboam fue hijo de Salomón. Una vez que Salomón fallece, quien lo sucede es su hijo Roboam. Y él durante 3 años, Roboam se esforzó por obedecer a Dios. Y como resultado de esa obediencia a Dios durante esos 3 años, Judá prosperó. Pero ¿qué pasó cuando Roboam se fortalece? ¿Qué pasa cuando Roboam empieza a tener poder? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Él empieza a abandonar a Dios, empieza a alejarse de la ley de Jehová. Y todo Israel lo sigue a él y todos empiezan a abandonar a Dios. ¿Sí? De esta misma forma, mis hermanos, hay personas que cuando buscan a Dios, solamente lo buscan cuando están mal, cuando tienen problemas, cuando no pueden salir de alguna situación, buscan a Dios. Y una vez que el Señor les ayuda, ellos empiezan a abandonar a Dios, empiezan a alejarse de Dios. Es más, hay gente que le pedía a Dios por un trabajo, llega a los pies del Señor, el Señor lo bendice con un trabajo, y de repente ese trabajo lo empieza a alejar de Dios, empieza a convertir una bendición en maldición. Porque empieza a decir, ¿sabes qué? No puedo, hoy tengo que trabajar, y empieza a abandonar las cosas de Dios, ¿sí? Hay gente que no ha podido tener hijos, y cuando empiezan a tener hijos, de repente el hijo es una causa para que ellos abandonen a Dios. Es que no puedo salir porque mi hijo esto, es que mi hijo está muy chiquito, es que mi hijo... Y Dios dice, si no te lo hubiera dado, estuvieras aquí todavía. Fíjense, hermanos, ¿no? Y mucha gente igual con la iglesia, ¿no? Hay gente que deja de venir a la iglesia y y de repente empiezan a olvidarse de Dios. Empiezan a faltar una semana, 2 semanas, y de repente vienen, de repente un mes faltan, y así se van abandonando a Dios. Hay gente que empieza a discipularse y de repente ya no se está discipulando, ya no está orando, ya no está leyendo la Biblia. Hay gente que igual, como las prédicas ya son virtuales, empiezan a decir, ¿sabes qué? Mira, la vemos después, en total, ahí se graba, la veo después, y es mentira, después ya no lo ven, y pasó el domingo, pasó el lunes, pasó el martes, o gente que, como nos estamos discipulando a través de Zoom, empieza a decir, ¿sabes qué? Pues ya no me pude conectar, pues ya ni modos, en total, pues no pasan, y empiezan a alejarse de Dios, empiezan a apartarse del Señor. Roboam, hermanos, tardó 3 años en el Señor, y después se apartó de él. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿qué tiempo tienes conociendo a Dios? ¿1 año, 3 años, 5 años, 10 años? Y si has pensado dejar la iglesia, si has dejado de orar, si has dejado de leer la Biblia, si es así, hermanos, yo te digo que estás abandonando a Dios. Y el hacerlo tú, los que están contigo también te van a seguir, ya sea tus hijos, tu familia, o las personas que has ganado para el Señor, te van a empezar a seguir, van a decir, bueno, si él está abandonando a Dios, pues yo también. Si él ya no va a la iglesia, pues yo también ya no voy, no pasa nada. Y si él ya no se discipula, porque yo me voy a hacer discipular. Y así empieza, hermanos, y empiezan a abandonar a Dios, porque así pasó con este rey. Y lo peor del caso es que muchas veces dicen, es que no pasa nada, o sea, mira, si tú dejas de ir a la iglesia, no pasa nada. Si tú dejas de leer la Biblia, no pasa nada. Si dejas de orar, no pasa. Hay gente que piensa que no pasa nada. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si tus hijos, de repente dijera uno de tu hijo o tu hija, ¿sabes qué? Ahorita vengo. Y se va, y de repente ya no llegó a dormir. Ya no llegó a la casa un día.
Y llega el siguiente día y de repente pasa una semana y se va otra vez y en 3 días, 4 días ya no regresa. Pregunto, ¿no le dirías nada? Pregunto, ¿no pasaría nada con tu hijo? Por supuesto que sí. Habría una disciplina, ¿sí? Habría que pedir una explicación. A ver, hijo, ¿a dónde estás? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te vas de casa? Aquí está tu casa. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y pensamos que no pasa nada, ¿no? Que no habrá disciplina. Quiero que vayamos a Hebreos 12, 6. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿sí? Si tú eres hijo de Dios, ¿sí? Va a haber una disciplina. O sea, Dios como padre, si tú siendo un padre disciplinas a tu hijo, imagínate, Dios no te va a decir nada que por qué te has apartado de Él, por qué lo has abandonado, por qué te has ido de casa. Él te tiene que disciplinar y te tiene, porque Dios ama al que disciplina. Y el versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pregunto, ¿son bastardos o son hijos? Porque si no hay disciplina, entonces tú no eres hijo. Amén. Entonces, si abandonamos a Dios, ¿vamos a recibir disciplina? La respuesta es sí. La respuesta es sí. El Salmo 89 del 30 al 32, el Salmo 89 del 30 al 32 dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Sí? Y algunos dirán, no, pero qué duro es el Señor. Pero realmente no lo es. ¿Quién es más duro? ¿Aquel que te ama incondicionalmente o aquel que te dijo, te amo, Señor, te amo, y lo abandonó? ¿Quién es más duro? Y recuerden que Dios al que ama disciplina. Entonces, si tú te alejas de Dios y lo abandonas y no te pasa nada, ahí sí preocúpate, porque entonces no eres hijo. ¿Sí? Y Dios nos ha advertido muchas veces al hombre que no se aparte de Él, para que no sea cortado y muera en sus pecados. Y nos ha dado muchos ejemplos, hermanos, hasta de ángeles y de personas que se han apartado de Dios. ¿Sí? Uno de los ejemplos lo tenemos de que se han apartado de Dios y han abandonado a Dios. Empezamos con los ángeles. Lucifer era un querubín protector. Él no tenía pecado y caminaba en los caminos de Dios perfectamente. Hasta que un día él dijo, bueno, ¿por qué voy a seguir haciendo así? Yo tengo que ser como Dios. ¿Sí? Y entonces pecó y empezó a alejarse de Dios y abandonar a Dios. Entonces fue expulsado del cielo y fue destinado al infierno eterno. Otros de los ángeles fueron que la tercera parte de los ángeles siguió a Lucifer y también se apartaron de Dios. Entonces ellos también, por consecuencia, fueron destinados al infierno con Satanás. Imagínense, hermanos. ¿Hay consecuencias cuando uno se aleja de Dios? Por supuesto que hay consecuencias. Otro ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva también vivieron sin pecado. Ellos hablaban directamente con Dios. Ellos habían visto a Dios, lo escuchaban, caminaban en el huerto, vivían en un lugar tan hermoso, hermanos, hasta que llegó el enemigo y les empezó a dar otra doctrina, les empezó a dar otra enseñanza, y ellos aceptaron la otra enseñanza, a pesar de conocer de Cristo Jesús, y le hicieron caso a Satanás. ¿Y qué pasó? Abandonaron a Dios. Ellos empezaron a alejar de Dios, hasta el grado que Dios tuvo que irlos a buscar. Y aún así hubo consecuencias. Ellos fueron expulsados del paraíso. Y al hombre se le hizo trabajar hasta con el sudor de su frente. Antes no se cansaba Adán. No había cansancio, no había sueño. ¿Sí? Ahora lo hay. A Eva le dijo que iba a parir con dolores sus hijos. Y aún sujetarse al varón. Hubo consecuencias, por supuesto que hay consecuencias, mis hermanos. Otro ejemplo que tenemos de la gente que se aparta de Dios, tenemos al rey Saúl.
El rey Saúl también fue una persona que no le eligió Dios, le eligió el pueblo. Pero Dios dijo, vamos a ungirlo, ¿sí? Y puso de su espíritu en él. Pero ¿qué pasó? Cuando él tuvo el poder, cuando él ya estuvo bien, él decidió hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y fue cuando él empezó a hacer lo contrario que Dios le había pedido. Cuando él empieza a hacer eso, Dios se entera y le dice al profeta, ¿sabes qué? Él ya no va a ser rey. Ve y úngeme a otro. Dale a otro la oportunidad que le di a él. Y el Espíritu de Dios es quitado de él, y entonces entra un espíritu demoníaco en Saúl que lo atormentaba. ¿Y cómo terminó Saúl? Porque si él se hubiera arrepentido y dicho, Señor, perdóname, ahora voy a hacer lo bueno, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Pero no, al contrario, Saúl ahora buscaba brujos, hechiceros, ¿sí? Buscaba videntes, ¿sí? Y entonces él termina quitándose la vida él mismo, se suicidó. Él mismo se suicidó. También muchos de los discípulos de Jesús que estaban con él, que caminaron con él, que escucharon sus enseñanzas, abandonaron a Jesús. Uno de ellos también es Judas. Judas, hermanos, estaba con Dios. Lo escuchaba, fue su maestro. Él fue discípulo de Jesús. Mas, sin embargo, unas monedas lo movieron y lo cambió por unas monedas. ¿Cuánta gente está cambiando a Dios por monedas? Por dinero. ¿Y saben cómo terminó Judas? Se quitó la vida también, se suicidó. Tanto que se partió en dos y sus entrañas se derramaron. Por abandonar a Dios. Por abandonar a Dios, hermanos. ¿Sí? Quiero llevarlos a Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. 26. Y dice la palabra de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes el conocimiento de Dios y pecas y estás en pecado y lo haces por tu propia voluntad, tú estás diciendo que Cristo Jesús no es tu Salvador. Entonces, si tú pecas voluntariamente, entonces, si Cristo Jesús ya no es tu Salvador, no puedes ser salvado. No hay otro sacrificio que te lleve a los pies de Dios. Solamente es Cristo Jesús. Entonces tú estás rechazando a Cristo Jesús. Por eso dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el versículo 27. Una horrenda expectación de juicio. Vas a ser condenado por no haber creído en Cristo Jesús. Aunque conociste de Él, aunque te hablaron de Él, aunque tú dijiste, sí, yo creo en Dios, y estuviste en los caminos, y te alejaste. Dice, va a haber una horrenda expectación de juicio. Y el resultado dice, y de hervor de fuego que ha de devorar. Habla del infierno. Habla del infierno. El versículo 28 dice de Hebreos 10, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Aquí está un ejemplo. Que antes, en el Antiguo Testamento, si en la ley de Moisés una persona daba testimonio de que una persona estaba en pecado, tenía que morir. Por ejemplo, si una mujer estaba en adulterio y era vista por 2 o 3 testigos, ¿sí? El pueblo la tenía que apedrear. Fíjense, nada más por faltar una ley de Moisés. Y dice el 27, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Fíjate, hermano. Si antes una persona era castigada así por faltar a la ley de Moisés, dice, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Porque cuando tú conoces de Dios y lo abandonas y te separas de Él y dejas de orar y dejas de leer la Biblia y empiezas a andar en el mundo, porque es mentira, hermano, que te digas, no me va a pasar nada, yo voy a seguir fiel. No es cierto, no es cierto. Porque si estando en Cristo hay batallas, ahora estando sin Él. Y dice aquí, ¿cuánto mayor será el castigo
para aquel que pisotee el Hijo de Dios. Porque es lo que haces, pisoteas al Hijo de Dios. Cuando vuelves al mundo. Dice, ¿pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? O sea, tú tienes en ese momento por inmunda la sangre de Dios, la que Él derramó en la cruz, tú la tienes por inmunda, porque has dejado de creer en Él. Y dice, del cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Si tú rechazas a Cristo Jesús, aún conociéndolo a Él, tú estás rechazando al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Mateo, que cualquier pecado contra el Padre y contra el Hijo será perdonado, pero todo pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. No será perdonado, hermano. No será perdonado. Qué difícil es vivir sin Cristo, hermano. No podemos abandonar a Dios. Segunda de Crónicas 12, del 1 al 5, regresando a Roboam, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. 3. Y con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Fíjense, eran muchísimos. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Fíjense, hermanos, que cuando su padre Salomón estaba reinando, estos reyes de Egipto, libios, suquienos y etíopes, buscaban a Salomón para que él les diera sabiduría, para que él les diera palabra. Y eran amigos de su padre. Incluso dieron para el templo, dieron oro, joyas, lo que les pidiera Salomón ellos daban. Pero cuando su hijo abandona a Dios, estos mismos reyes que servían a su padre, ahora son sus enemigos. Y vienen contra él. Y vienen a conquistarlo a él. Número 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Aquí están las consecuencias, hermano. Fíjense, hermanos, después de 3 años de justicia, el reino completo de Israel fue dividido en 2. De las 12 tribus, 10 se apartaron y se volvieron apóstatas. ¿Qué significa esto? Que fueron gente que creyó en Dios y después se olvidaron de Él. Y las otras 2 tribus también se volvieron apóstatas y aún fueron derrotados militarmente. Fíjense, hermanos, por un rey extranjero que destruyó todas las ciudades fortificadas y hasta robó los tesoros de Judá. Y Dios permitió todo esto porque Roboam abandonó a Dios. Ahí hay una consecuencia. Cuando tú abandonas a Dios, cuando tú dejas a Dios, Dios no tiene la culpa de que si te pasó algo, si tuviste algún problema. Dios no tiene la culpa. Muchas veces has dejado a Dios por muchas cosas que no valen la pena. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Eres firme en Él? ¿O has dejado de orar? ¿Has dejado de leer su palabra? ¿Te has inclinado a las cosas del mundo? Es más, ya ni las prédicas del domingo ves. ¿O has sentido que te has enfriado? O a lo mejor como en un tiempo creíste en Jesús, pero ahora como que sientes que te da igual. Como que ya no te llama la atención, o ya no crees como antes, o simplemente has tenido tantos problemas que esos problemas, en lugar de acercarte a Dios, te han alejado de Dios. Déjame decirte que tu verdadero problema, hermano, es que has abandonado a Dios, te has alejado de Él. Ese es tu verdadero problema. Por eso estás así, te sientes vacío. Porque te has alejado de Dios. Lo has alejado de tu vida. Y a Él no le gusta que te vayas de casa. Así como a un padre no le gusta que su hijo se vaya de casa, a Dios no le gusta que tú te vayas de su casa. A Él no le gusta que lo abandones.
A él no le gusta. Él quiere apoyarte. Él quiere que vivas bajo sus alas. Y es por eso que estás viviendo esa situación que estás pasando. Imagínate que Dios no lo quiera, mueras. Y te haya tocado morir cuando tú abandonaste a Dios. Imagínate. ¿A dónde crees que irías? Igual el mundo entero había abandonado a Dios. Y esta pandemia es la consecuencia del abandono del hombre por Dios. Y a lo mejor muchos igual y partieron. Y no solo partieron alejados de sus familiares, sino que partieron alejados de Dios. Y no porque Dios lo haya querido, sino porque ellos así lo decidieron. Y murieron. Y murieron alejados de Dios. Pero a pesar de todo, hermanos, Dios es bueno. Y Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a que vuelvas otra vez con Él. ¿Sabes? Este rey tuvo que hacer algo para salir de este problema en el que se metió, por alejarse de Dios. Y por no reconocer que gracias a Dios, Él tenía todo. Muchas veces te has enojado por las cosas que no tienes. Te has quejado por las cosas que no tienes. Pero no has dado gracias a Dios por lo que tienes. Y es lo mismo. Y este rey tuvo que hacer algo, hermanos. Volvamos a 2 de Crónicas 12, del 6 al 7. Y aquí dice lo que este rey tuvo que hacer. Dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. La verdad que Él siempre está dispuesto a perdonar. Y si te has alejado de Dios, hermano, si has dejado las cosas de Dios, hermano, no esperes a vivir la disciplina del Señor. Vuelve a Él. Humíllate delante de su presencia. Es más, esta pandemia ha tenido tantas consecuencias. Falta de trabajo, crisis. Si todo el mundo entendiera, hermanos, que no podemos vivir alejados de Dios, si todo el mundo, todos los países nos uniéramos y buscáramos a Dios y nos humilláramos delante de Él y lo buscáramos de todo corazón, Él haría terminar todo esto, hermanos. Él haría terminar todo esto y pronto volveríamos no solo a nuestra vida normal, sino a una vida mejor, porque la viviríamos creyendo en el Señor. Tal es el ejemplo de Nínive, cuando Dios envía a Jonás a Nínive y les dice, diles que van a ser destruidos. Y Jonás va a Nínive y les dice, van a ser destruidos. Y el rey de Nínive dice, ¿saben qué? Vamos a hacer ayuno todos. Todos, inclusive decían que los bebés de pecho, los niños, aún los animales ayunaron, dejaron de comer, todos. Y dijeron, y vamos a humillarnos, vamos a ponernos silicio y vamos a andar pidiendo perdón y clamando que Dios nos libre de este mal. Y todo Nínive lo hizo, hermanos. Pregunto, ¿Dios destruyó Nínive? Dios quitó esa sentencia contra Nínive. Porque ellos se humillaron, porque ellos lo buscaron de todo corazón. Cuando alguien busca a Dios con todo su corazón, Dios va a estar ahí. Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, hermano. Dios no desprecia a aquel que se acerca a buscarlo con amor. 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Necesitamos venir a los pies de Jesús. Si se humillare mi pueblo,
Hermanos, quita todo orgullo y empieza a humillarte delante de Dios. Y empieza a invocar su nombre. Y empieza a orar. Y empieza a buscar su rostro. Y conviértete de tus malos caminos. Y entonces Dios va a escuchar tus oraciones. Él oirá desde los cielos. Perdonará nuestros pecados y sanará tu tierra. Eso donde tú estás ahorita perjudicado, Él lo va a sanar. Puede ser tu salud, tus finanzas, tu trabajo. Entonces, si se humillare mi pueblo, creo que hoy necesitamos venir a los pies de Jesús. El mundo necesita un milagro. Y yo conozco quien hace milagros. Se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es un hombre. Pero necesitamos venir a los pies de Jesús y volver al Señor. No te apartes ni te alejes de Él. ¿Cuántos quieren venir a los pies del Señor? Debemos de venir a los pies de Jesús. Si tú te has identificado con esta alabanza, yo te invito a que hoy te humilles delante de Dios y que hoy vengas a los pies de Jesús. Que vengas a su presencia y digas: Padre, yo quiero venir a tus pies porque me he alejado de ti. Me he alejado de tu presencia. Me he olvidado cuando estábamos juntos. Me he olvidado cuando no paraba de leer la Biblia, cuando no paraba de hablarte. Porque me he enfriado. Porque otras cosas me llamaron más la atención. Yo quiero que hoy tienes que venir a los pies. Solo me quito más. Ven a los pies de Jesús. Ven a los pies de Jesús. Hoy ven a los pies de Jesús y di: Padre, hoy vengo a tus pies. Hoy vengo a humillarme. Hoy vengo delante de ti. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia más. Daste, y hoy me postro a adorarte. Vamos, dilo con todo tu corazón. Dile: no hay lugar más alto, Señor. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no hay otro lugar más grande que estar a tus pies, Señor. Que estar a tus pies. Reconoce a Jesús. Ante mi corazón, cuando tú te humillas delante de Dios, abre tu corazón. Recuerda que Dios perdonó a Roboam, que alejó de él el castigo, donde nadie me puede señalar. Dile: me perdonaste, te acercaste a tu presencia. Vamos, hoy decide volver a Jesús. Decide volver a los pies de Cristo Jesús. No hay otro lugar, mi hermano. Más alto, más grande que estar a tus pies. Vamos, humíllate. Ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás escuchando, vuélvete a los pies de Jesús. Vuélvete hoy al Señor y Él sanará tu tierra. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. No hay otro lugar. No hay otro lugar, mi hermano. Ya te diste cuenta que sin Dios puede venir una enfermedad, y no hay trabajo, no hay nada. Permaneceré
a los pies de Cristo. Permanece, pelea la buena batalla, no estás solo. Tú puedes, varón, tú puedes. Mi hermana, joven, tú puedes, tú puedes. Aún si hay niños escuchando este mensaje, hijos, levántense, levántense. Vivan a los pies de Jesús. Permanecer a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Así es, no hay otro lugar. No hay otro lugar más grande. Ven a la presencia de Dios hoy en esta mañana. Ven hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete, dice: Señor, me arrepiento porque me he alejado de ti. Me he alejado de ti. No le estés bajando y subiendo. Ven a los pies de Jesús. Ven a los pies de Jesús. Ven a los pies de Jesús. No te alejes de Él. Acércate, acércate a Él. Pide perdón, pide gracia. Él está dispuesto a abrir su corazón. Él te está esperando. Necesitamos venir a los pies de Jesús. Este rey tuvo que venir a los pies de Jesús. Vamos. Hoy humíllate delante de su presencia. Mi Padre, donde quiera que estés, mi Padre. Padre, perdóname. Perdóname, papá. Aquí estoy. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre Santo. Humíllate delante de Él. Clama a Él. Dile: Padre, hoy aviva ese fuego dentro de mí. Que Él vuelva a sentirte. Que Él vuelva a servirte. Que Él vuelva a estar contigo. Que Él vuelva a estar en tu presencia. Vamos, vamos. Yo sé que se puede. Dios hace milagros. Dios hace milagros. Pero no hay otro lugar. No hay otro lugar. No hay nadie más que te pueda ayudar. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo. Pero ven a Él. Ven a Él y dile: Padre, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Vamos, vamos, dile: Señor, Señor, perdóname. Aquí estoy, Padre Santo. Ayúdame, ayúdame, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto. No hay otro lugar, hermano. Nada se compara con Dios. Ninguna riqueza de este mundo se compara con Dios, mi hermano. Nada se compara a Él. No hay otro lugar más alto. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Vuelve a tomar tu Biblia. Vuelve a orar. Levántate. Vuelve a tomar la palabra de Dios. No dejes de congregarte. No dejes de discipularte. No dejes de hablar de Cristo Jesús. Siga al Señor. Siga al Señor. No te apartes de Él. Ni a diestra ni a siniestra te apartes de Él. Síguelo. Síguelo. Él es tu fortaleza. Él es tu escudo. Él es tu sanador. El Señor te bendiga, mis hermanos. El Señor te bendiga.